San Juan. En el capítulo número 2 vamos a meditar en esta mañana sobre un tema que es de suma importancia siempre para la iglesia. Quiero comenzar una serie que se llama Cuidados en la Casa de Dios. Y hoy quiero comenzar hablando acerca de los indicios que nos hacen perder el celo por Dios y cómo recuperarlo. Y meditando en esto, pensaba en esta semana, como muchas veces nosotros como creyentes comenzamos bien la carrera, comenzamos a cuidarnos, comenzamos a buscar la santidad de Dios en nuestra vida, comenzamos a tratar de agradar a Dios en todo, pero poco a poco vamos perdiendo esto. Y llega un momento en que vemos las cosas espirituales y las cosas de Dios de manera tan natural, tan trivial, que llegamos a perder ese amor, ese fervor, ese deseo, ese anhelo por la casa del Señor y esas cosas que muchas veces nos mantienen unidos y nos mantienen pegados. Y a veces miramos la vida espiritual o el venir a la iglesia como algo tan rutinario, pues hay que ir, ¿no? Leemos la Biblia como que, bueno, hay que leerla porque pues, el pastor dice que hay que leerla, pues hay que leerla. O tal vez miramos la oración como algo que ya será hasta una carga, ¿no? Y más que eso, peor que eso, empezamos a ver la vida espiritual como algo tan trivial. Llegamos a perder esa pasión, ese deseo, ese amor, ese celo por Dios. Hubo una iglesia en el libro de Apocalipsis que el Señor le reconvino y le dijo: mira, yo tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Has perdido ese amor, esa pasión, ese deseo por Dios. Y por eso quiero en esta mañana hablar acerca del celo por las cosas de Dios, en una serie que quiero que podamos ver durante estos domingos que vienen, el cuidado por la casa de Dios. Es importante, hermanos. Antes de orar, hace un tiempo hicieron una encuesta a algunas personas que dejaron de ir a la iglesia y les preguntaban por qué habían dejado de ir a la iglesia, y les hacían una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Por qué han dejado de ir a la iglesia? Llegó un momento en que las personas comenzaron a ir, y hermano, no lo digo por nadie, hermano, ¿verdad? Nada que ver, no tiene nada que ver esto, pero es importante por lo que quiero hablarles acá. Dejaron de ir a la iglesia y les preguntaron qué pasó, por qué dejaron de ir a la iglesia. Y una de las respuestas que tenían bastante relevancia era, y algunos contestaban, bueno, porque en la iglesia tanto los hermanos como los líderes han perdido la pasión por el Señor. Ya se mira la iglesia apagada, ya los hermanos están ahí y están sentados y parece que están de cuerpo presente, pero el alma no está ahí, y esto es lo que nos ha impedido ir. Y para ir ahí, pues no, porque quiero estar en una iglesia prendida, una iglesia fervorosa, una iglesia llena de amor. Y esto me hacía pensar un poquito acerca del celo de Dios. Cuando perdemos el celo por Dios, perdemos ese sentimiento grande por el Señor, empezamos nosotros a decaer en nuestra vida espiritual y la iglesia empieza también a decaer. Con esto en mente vamos a orar, esperando que el Señor nos ayude, nos ilumine. Padre amado, gracias, Señor. Eres bueno. En el nombre de Jesús, tú nos has traído con un propósito. Nos amas, Señor. Nos amas y nos has puesto para luz en este mundo. Porque tú amas a este mundo. Amas y quieres que este mundo proceda al arrepentimiento. Y que cada uno de nosotros pueda mostrar las virtudes tuyas aquí en esta tierra. Señor, nos has reunido para adorarte. Y gracias por los hermanos que han venido, por los amigos que se nos añaden y por cada cosa, Señor, que has puesto en su lugar. Bendice tu palabra, añade bendición a tal poder del enemigo acá. Edifica tu iglesia, sálvase al de alguno que hay que salvar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperamos que los que nos sigan a través de las redes sociales también puedan recibir bendición en esta mañana con la palabra del Señor en los corazones. Hablábamos acerca de la pasión, de ese deseo que es una serie de emociones. Si alguien definió la pasión como ese sentimiento fuerte hacia una persona, un tema, un objeto que lo hace ir y lo lleva a cumplir o a tratar de tener o de alcanzar algo. La Biblia, aunque no nos habla de pasión, nos habla acerca de celo, también como esos sentimientos encendidos que están en un hervor, en ebullición hacia algo, hacia alguien. Y cuando nosotros miramos acerca del celo que el apóstol Pablo tenía, porque era perseguidor de la iglesia, era ese sentimiento y ese deseo por el Señor a tal punto que de forma equivocada lo llevaba a perseguir a los cristianos, porque él tenía celo por la casa de Dios.
Y ese celo lo llevaba a él a querer servir al Señor, hasta que Dios lo encontró y lo tiró del caballo. Le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Más adelante el apóstol Pablo nos mencionaba acerca de que el celo por Dios lo consumía. Y ese deseo por Dios que él tenía estaba allí, y eso lo mantenía delante. Y lo que se ha perdido hoy en día es ese celo por el Señor, por las cosas espirituales, por la vida espiritual, que nos mantiene activos en la casa del Señor, y ahora todos lo miramos de forma monótona. El pasaje que traigo hoy nos habla de un episodio que todos conocemos del Señor Jesús cuando estuvo en Jerusalén, y en el libro de Juan, en el capítulo 2, y en el versículo número 13 en adelante nos habla de este episodio. Dice la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que habían dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vemos nosotros aquí a un Señor Jesús que muchas veces malinterpretamos este pasaje y decimos: bueno, yo me enojo porque Jesús se enojó. Y vemos y tratan de justificar su enojo, subirle su cólera y diciendo: bueno, Jesús se enojó. Y vemos nosotros a un Jesús celoso, lleno de sentimiento, con un sentimiento en su vida que hervía a favor de Dios. Y lo vemos acá molesto. ¿Por qué? Porque estaban utilizando la casa de Dios como un mercado. Y cuando Él les habla, le dice: la casa de Dios será llamada casa de oración en los otros evangelios. Y es que el templo, que había sido construido por Salomón en su inicio, luego fue destruido y luego reconstruido en los tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Esdras, Nehemías, Zacarías, ¿se acuerdan? Y fue puesto como el ícono, como el principal punto de adoración. Y le llamaba a David casa de Dios, porque era ahí donde moraba la presencia de Dios. Dios prometió a Salomón, cuando el templo fue construido, de que cualquier cosa que pasara con ellos, él iba a morar ahí, y que si algo que pasara, ellos oraran hacia ese lugar, Dios lo oiría. Y a través de la tradición, el templo, o mejor dicho, la presencia de Dios bajaba ahí, hasta que fue destruido por segunda vez, después de los tiempos por Nabucodonosor, el primer templo de Salomón. Luego fue reconstruido por Zorobabel, los tiempos que era gobernador de Judá, y Esdras fue uno de los artífices ahí. Luego, cuando vino Herodes hizo algunas ampliaciones, pero ya no era el mismo templo, porque ya no estaba el arca del pacto, ya no estaban las tablas de la ley, ya estaba la vara de Aarón, sino que aún así conservaba el lugar santo, el lugar santísimo, pero estas cosas no estaban, habían desaparecido. Pero ahí estaba todavía el centro de adoración. Recuerda cuando Jesús nace, y nace también Juan el Bautista, ¿quién era el sacerdote en ese momento? Zacarías, ¿recuerdan? Todavía la adoración se mantenía. Y todavía los pueblos de los alrededores venían a adorar como la ley decía y la tradición decía, venían a adorar ahí en ese lugar. Y en ese lugar era donde se ofrecía el sacrificio, y el sacerdote tomaba los sacrificios y hacía por expiación del pueblo. Cuando era el tiempo de la Pascua, Jesús sube a ese lugar. Ahí está Él, en ese templo. Y cuando Él llega al templo, ahora en vez de ver el humo que subía de la adoración a Dios de los machos cabríos, en vez de ver la adoración a Dios, Él mira algo diferente, y dice que mira mucho mercader y mira muchas personas. La razón era porque había muchas personas que venían de lejos, y algunos no podían traer sus animales para el sacrificio. Entonces los mercaderes aprovechaban ese momento para poder venderles a ellos
estos animales. Inclusive cuando venían algunos de muy lejos, porque venían judíos de todas partes de la tierra, también venían y pagaban sus impuestos, se ofrecían para pagar sus impuestos. Y de igual manera habían personas ahí que traficaban la moneda para con ellos y también les daban para cambiar y también poder tener ese dinero. Y todo se convergía ahí en el templo, ahí estaban ellos. Y vemos que cuando Jesús llega, mira aquella escena, hace un azote y empieza a arrear a los animales y a decir a la gente que salieran de aquel lugar. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto y no hagáis de la casa, de casa de mi padre, una casa de mercado. La pasión por las cosas de Dios. El celo de Dios es un celo santo que está por el cuidado, el celo de Cristo, un celo santo que estaba al cuidado de las cosas espirituales, no a un fin egoísta. Porque si la vez que nosotros vemos a Jesús es por el celo a Dios, pero no cuando lo vituperaban, ¿recuerdan? Cuando contra él eran los pecadores, él no decía ni profería palabras de maldición contra nadie. Al contrario, Señor, perdónale sus pecados. Pero cuando se trataba de Dios, el Señor tenía celo por las cosas de Dios. Hoy, hermanos, ¿cómo sería si la iglesia tuviéramos ese mismo celo por el Señor? Ese mismo deseo, ese mismo fervor, ese anhelo ardiente por las cosas espirituales. Ese anhelo de querer la santidad de Dios en nuestra vida, de querer la santidad de Dios en nuestros hogares, en el lugar donde estamos, el lugar al cual nosotros vamos. ¿Cómo sería el mundo y cómo Dios actuaría a través de nosotros? Pero la gente en ese momento había perdido el celo por el Señor. Ya ellos habían visto las cosas de lo más natural del mundo. Y vamos a ver aquí algunos indicios que nos hacen ver que las personas o los judíos, para aquellos el templo era algo tan sagrado, tan sublime, algo en lo cual ellos sabían de que Dios había puesto su promesa ahí, ya para ellos no significaba nada. Allá ellos lo habían tomado de manera tan rutinaria, tan monótona, que para ellos ya no significaba nada. Ellos lo habían convertido en un mercado. Eso es lo que dice la Biblia. Cuidado cuando empecemos a ver nosotros la vida cristiana de esa manera. Ya cuando ya no arda nuestro corazón por la palabra. Ya cuando no queramos y no tengamos el deseo de congregarnos o de querer las cosas espirituales. Yo estoy seguro que hay quienes no pueden, hermano. Yo estoy convencido de eso. Pero hay quienes han enfriado su corazón y han hecho una costumbre, como dice el libro de Hebreos, una costumbre de no congregar, de no buscar al Señor, de no querer nada con el Señor. En primer lugar, vemos aquí algunos indicios que estos judíos tenían, y uno de ellos era que habían visto muy rutinario lo sagrado. Vean ustedes, dice la Biblia, que había sido tan normal para ellos ese momento, ese tiempo, una vez al año, cuando todos los judíos subían a adorar, porque era el tiempo de la Pascua. La Pascua era una tradición sagrada que Dios había dado por generaciones. La Pascua era un momento tan sublime donde el pueblo tenía que recordar aquel momento donde Dios los saca de Egipto y donde el ángel de la muerte no llegó a la casa de ellos y donde ellos comieron las hierbas amargas y comieron el pan sin levadura y donde ellos mataron el macho cabrío y lo comieron a la carrera ceñidos porque tenían que salir de noche. Ese era el momento que ellos recordaban, el día de la Pascua. Y cuando la Pascua llegaba era algo tan sublime, tan sagrado, que ellos llevaban sus animales y recordaban ese momento cuando Dios expiaba el pecado por todo el pueblo. Pero más sin embargo ellos habían visto esto tan rutinario que ya no les importaba. La gente que estaba ahí, no solamente Herodes construye un lugar donde podían estar los gentiles, pero ahora la gente estaba dentro ya del templo. Ya se habían apoderado de los atrios del templo, tal vez no habían llegado hasta el lugar santo, pero sí ya estaban ahí cerca, pegados. ¿Por qué? Porque lo habían visto normal, lo habían visto lo más regular. Y esto es lo que sucede cuando nosotros empezamos a ver las cosas rutinarias. Sí, hay que orar, pues oremos, Padre, gracias te damos. Hay que leer la Biblia, léete, ¿cuál te leemos? No, léete cualquier cosa. No, de todas maneras es la palabra de Dios. Cuando comenzamos nosotros a escuchar, no importa, cualquier predicador es lo mismo. ¿A dónde? No, ¿dónde vamos? No, a la iglesia me invitaron. No, no importa, si cualquier iglesia es igual. No, hermano. Empezamos a ver las cosas tan rutinarias y no tenemos ese celo
por entender qué es la verdad de Dios, qué es la voluntad de Dios, qué es la palabra de Dios. El perder el celo en nuestras vidas, empezamos a caminar hacia una vida fría, sin deseo, sin pasión, sin ninguna gracia de Dios en nuestra vida, de querer encontrar su voluntad. Y esto es lo que estos hombres tenían. Habían perdido y estaban comenzando a ver, o habían visto lo rutinario y lo habían cambiado por lo sagrado. Los mercaderes y los cambistas ya habían entrado al templo, ya estaban allí y lo miraban como algo normal. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan el día que nosotros dejemos de ver la palabra de Dios, la predicación de la palabra, como algo tan rutinario, tan regular, tan abrupto, tan burdo, que nosotros ni siquiera nos demos cuenta que hemos caído en una situación de enfriamiento y de poco deseo, donde el Señor no tiene la preeminencia, donde el culto se vuelva algo tan simple, donde simplemente hagamos las cosas por hacer? Ahí viene la ofrenda, me saco lo que sea, cantamos al Señor, no me gusta este canto, canto el otro porque el otro sí me gusta, donde empecemos a ver que quién canta, quién predica, quién hace esto, y empezamos a ver estas cosas y a minimizarlas. Y no tengamos ese celo, ese deseo, ese amor por el Señor. Los judíos habían perdido eso. La segunda evidencia que nosotros vemos acá es que ellos no miraban la diferencia en cuanto a lo que era para ellos tan sagrado, tan sublime, porque ellos buscaban la aprobación de los demás. Todos lo hacen, no quiero parecer raro. Si todos lo hacen, pues yo también lo hago. Pues si nadie busca la santidad, nadie hace nada por el Señor, pues yo tampoco lo hago. Y es que ellos estaban viendo el mercado en el cual se había convertido el templo, pero pues ya está, ¿verdad? Nadie hace nada, pues yo tampoco lo hago. Y empezamos nosotros a tratar de seguir a las personas. ¿Por qué? Porque los demás hacen lo mismo. Cuando veo un grupo de jóvenes en una reunión, que algunos cantan, otros no cantan, yo les pregunto, ¿por qué no cantan? Es que nadie canta. Como nadie canta, no canto yo. No, pues sí, eso es la norma. Y empezamos a ver las cosas y hacer las cosas porque los otros lo hacen también. Y ellos estaban haciendo lo mismo que todo el pueblo. Los sacerdotes, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban las personas ahí? Y habían perdido ese deseo por Dios. ¿Por qué? Porque estaban fijándose en los demás. La tercera cosa que vemos era que había una apatía tremenda. Nadie hacía nada. ¿Por qué nadie hacía nada? ¿Por qué? Porque los demás no hacían nada tampoco. No se evidenciaba lo que Jesús quería hacer ver a ellos. No había una evidencia de que realmente ellos querían algo por el Señor. ¿Por qué? Porque nadie lo hacía. Y se cae en la apatía. No, pues caemos en la apatía, nadie se mueve, no me muevo, nadie es aquí, nadie es allá, entonces yo tampoco lo voy a hacer. Y empezamos a perder ese deseo, esa pasión, ese amor. Y es lo que los judíos habían perdido. Era su templo. Era algo en lo cual Dios había dicho que su presencia iba a morar y que ahí iba a estar. Jesucristo le dedicó tiempo a ese lugar. Uno de los episodios que vemos es cuando Él estuvo ahí frente y la gente llevaba su ofrenda para enseñarle algo a los discípulos. En aquel momento era algo sagrado, era algo sublime para ellos. Y digo en aquel momento porque en los próximos domingos vamos a ver cómo Dios empieza a hacernos ver cuál es el simbolismo de todas estas cosas. Que no era lo físico, que no era el lugar en sí, sino que era la gracia que Dios iba a traer a través de eso. Pero en ese momento ellos no respetaban, ellos no miraban esto como algo sublime. ¿Por qué? Porque habían perdido su pasión. Y en cuarto lugar vemos nosotros, ellos menospreciaban la autoridad. La autoridad en el templo eran los sacerdotes encargados del ritual. Para los judíos la autoridad de los sacerdotes no era suficiente como garante para el culto de Dios, y como ellos no hacían nada al respecto, pues tampoco ellos se acercaban a Él. Entonces ahí estaban los sacerdotes y la gente vendía y cambiaba y hacía todo, pero no, pues no dicen nada ellos, tampoco nosotros. Ellos menospreciaban la autoridad ahí. Y eso hizo que se perdiera ese deseo por Dios. Eso hizo que se perdiera ese amor por las cosas espirituales. Hermanos, sea lo que sea, no debemos de perder de vista que Dios quiere que seamos santos. No debemos de perder de vista que Dios es un Dios celoso. No debemos perder de vista que Dios aborrece el pecado. No debemos perder de vista que el Señor quiere que nosotros vayamos en poder, buscamos la santidad y
que en medio de nuestra vida nosotros siempre estemos con un deseo, un deseo ardiente por su vida, por la predicación de la palabra, por la predicación del evangelio, por el amor de las escrituras, de poder aprender, de buscar como niños recién nacidos las escrituras, y que no nos enfriemos, y que comencemos a ver la vida cristiana como lo más rutinario. Venir al culto el domingo y salir y no acordarse, y ver las cosas espirituales como algo, como si nada, es lo peor en lo cual nosotros podemos caer, porque esto contagia a los demás, esto contagia a mi familia, contagia a los hermanos, a los que están cerca de mí, los va contagiando, y luego vamos viendo aquella frialdad. Recuerden, luego después nadie va a hablar del Señor. En el libro de Samuel vemos nosotros que cuando Josué muere, se levanta una generación que no conoce a Dios, porque los padres no le hablaron a los hijos del Señor, no le hablaron a aquella generación. Pero eso sucede cuando nos enfriamos, cuando ya no queremos nada con Dios, cuando ya las cosas de Dios para mí son lo más rutinario, simple y sencillo, y perdemos esa pasión. Y por último, habían perdido el rumbo de lo que era la exposición de las Escrituras. Note lo que dice. Y dijo, versículo 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 17, entonces, ¿qué dice? Se acordaron sus discípulos que está, ¿qué? Escrito, el celo de tu casa me consume. En ese momento, cuando ven a Jesús, que está celoso de aquello que está pasando, y que Él está tirando las cajas y las mesas, dice el libro de Mateo, entonces ellos se acordaron y está escrito: casa de mi padre, casa de oración será llamada. Se acordaron, dice. El celo de tu casa me consume, dice acá en este pasaje. El celo de tu casa me consume. Estas palabras las dijo David en el Salmo 69 y en el Salmo 119. Encontramos nosotros estas palabras cuando David venía huyendo de sus enemigos, y él exclama esto. ¿Por qué? Porque David era celoso por la casa de Dios. Y ellos esperaban o pensaban de que lo mismo que le ocurrió a David les iba a ocurrir a ellos. Y entonces se acordaron de sus palabras, se acordaron de lo que estaba escrito. En ese momento ellos recordaron lo que Dios había dicho en su palabra, y comenzaron ellos a entender lo que Dios les estaba diciendo. Mire más adelante. Entonces se acordaron los discípulos de lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Verso 18. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de su templo, de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y que dice, creyeron que la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer cuando Él vino a su ministerio? Vino a enseñar la palabra, la verdadera palabra de Dios. Él vino a enseñar la doctrina pura, sana de la palabra. Cuando Él comenzó a hablar después del Sermón del Monte, escrito está: habéis oído que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. Habéis oído que les dijeron ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo. El Señor empezó a decir: miren, esto es lo que ustedes han aprendido, pero esto es lo que dice Dios. Esto es lo que el reino de Dios les dice a ustedes. Y Jesús vino a enseñar la palabra a ellos, porque ellos se habían olvidado. Si hay algo, hermanos, que nos va a mantener firmes, con ese celo, con ese fervor, con ese sentimiento acalorado por el Señor, por su obra, es este bendito Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en su palabra, cuando esta palabra llega a ser para nosotros un alimento de verdad, que lo disfrutamos, hermanos, ese fervor, ese deseo, ese celo por el Señor se va a mantener. La razón por la cual nos enfriamos y dejamos las cosas a un lado y empezamos a ver las cosas como rutinarias, la Biblia, el Señor, la oración, todo, es porque nos hemos alejado de Él.
Mire, yo no sé si usted ha experimentado, pero ¿cuántas veces ha abierto este libro precioso y ha llorado cuando usted lo lee? Y Dios ha traído convicción a su corazón. Y Dios ha hablado de tal manera que se compunge y dice: Señor, si es cierto, Señor, perdóname, Dios, ayúdame, yo sé lo que me han dicho. Y esto nos hace mantener ese deseo por Dios. ¿Por qué? Porque conocemos la Escritura. Cuando conocemos la Escritura, ningún tipo de mentira va a ser tan fuerte como para que nosotros caigamos en ella. Es esto lo que nos va a alejar a nosotros del error, nos va a alejar del pecado y nos va a alejar también de la mala y la falsa doctrina. Nos va a mantener en un punto, hermanos, donde estemos deseosos cada vez y como niños recién nacidos, buscando y deseando la leche espiritual. Así debemos estar, porque es lo que nos va a mantener. ¿De qué acordaron sus discípulos? De la palabra. Ellos se habían olvidado de lo que Dios había dicho. Ellos habían como que se habían cegado en algún momento, la rutina los había envuelto, ellos ya miraban todo como normal, más que tenían a falsos maestros que les enseñaban mal las escrituras y las formas y las conductas del Señor, que se habían olvidado verdaderamente de la palabra y se habían dejado guiar por estos maestros que eran los escribas y los fariseos y se habían olvidado realmente de lo verdadero, lo puro, lo que realmente Dios quería hacer en ellos, y es infundir y vivir sus vidas a través de ellos, y que ellos amaran a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismos. Se habían olvidado. Cristo viene a recordarles. Y cuando venga a Jesús echando a los mercaderes y con aquel deseo ferviente, lo han de haber visto como raro y no sabe que todo eso es normal y que hombre, que se una, pues todo el mundo lo hace. No, Jesús dijo: no es así. Esta casa será llamada casa de oración, dice el Evangelio. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Aquí en esta versión, en este Evangelio dice: el celo de tu casa me consume. Se acordaron de la palabra. El Señor cita la palabra porque realmente esto es lo que debe prevalecer en nosotros, que nos consuma el celo por Dios, que las cosas espirituales sean lo más importante, que la Biblia, que la oración, que mi relación con Dios sea lo mejor, lo que prepondera, lo ideal, lo grande, lo que yo quiero alcanzar. Porque el perderlo, hermanos, comenzamos a decaer, a ver el Evangelio, a ver la iglesia, a ver mi vida espiritual, el camino del Señor, como lo más rutinario que hay. Y si hemos caído en eso, debemos levantarnos. Debemos reflexionar y debemos decirle al Señor: Señor, hemos caído en la rutina, estamos yendo por ir, nos congregamos por religión, leemos la Biblia por religión, y cuando algo sucede, pues no nos importa, y si alguien habla de Dios, pues que hable, ¿verdad? No importa cómo hable, pero lo importante es que hable. No, y no tenemos celo por eso. Necesitamos el celo que Dios quiere que nosotros tengamos. La Biblia dice que la pérdida de este celo de ellos redundó en que habían perdido el enfoque principal. La adoración al Señor se había hecho algo desagradable delante de Dios. Lo que ellos hacían ahí era algo en lo cual ellos no respetaban en nada, en lo absoluto, lo que el Señor quería. Mas sin embargo, el Señor vino a enseñarles algo diferente. La palabra de Dios nos debe encaminar a conocerlo más, a abundar, a buscar su santidad, a ser reverentes, adorarlo, exaltarlo tal y como Él merece, y no simplemente a vivir una vida de religión, porque la religión es vacía, la religión no llena, no satisface. Podemos estar aquí y salir de este lugar, olvidarnos de todo, vivir nuestra vida ajenos a Dios, y eso no nos va a dar felicidad, no nos va a mantener sustentados, no nos va a hacer sentir bien y gozosos. Pero venir a Dios, venir a vivir su vida, a mantenernos encendidos a su favor, eso nos va a ayudar, nos va a dar vida, y vamos a tener vida en abundancia, y vamos a vivir en el gozo que solamente Dios da. Que el Señor nos ayude a mantener ese celo como iglesia. Vamos a seguir hablando el siguiente domingo acerca de eso. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, misericordia para siempre. Señor, tú nos enseñas con tu amor, con tu verdad, las cosas que tú has querido dar en tu palabra para que te conozcamos. Y
Señor, tú mereces la exaltación, tú mereces lo mejor, lo principal de nuestras vidas. Perdónanos, Padre, porque nos desviamos, porque nuestra vista apunta a otras cosas y no a lo que tú quieres realmente. Ayúdanos, Señor, porque sí queremos vivir para ti. Queremos realmente que este celo sea tan fuerte, tan grande en nosotros, que tú puedas guiarnos y dirigirnos en todo. Gracias te doy por esta iglesia, gracias te doy por los hermanos, por aquellos fieles que permanecen aquí siempre, por aquellos que quieren buscarte, que vienen para adorarte, escuchar tu palabra, por aquellas personas que se acercan porque tienen sed de ti. Yo te pido, Dios, que nos ayudes para que desde este lugar siempre exista ese alimento, que exista siempre esa gracia tuya y ese amor para que te puedan conocer, porque tú eres el único Salvador, porque tú eres el único que nos puedes ayudar. Bendice este tiempo y gracias por lo que has permitido. Ayuda a tu iglesia, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla que resplandezca en medio de un mundo, Señor, cargado de pecados. Sabemos de que tu venida es pronto y anhelamos esto. Por mientras tanto, ayuda a tu iglesia a caminar en santidad y en verdad y en amor para con los demás. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Esperamos que en esta semana, hermanos, usted pueda reflexionar su palabra y que podamos vivir en ese amor y en ese celo por Dios. Agradecemos también a los que nos escucharon y vieron a través de las redes sociales. Esperamos que la palabra de Dios sea carne en su corazón. Dios le bendiga.